Gente, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo una buena semana, un buen lunes. En el video pasado, después de un largo análisis acerca de todas estas velas japonesas que se dieron en un gráfico diario, ¿de qué vela estamos hablando? De esta vela que tiene absorción por la parte de arriba y por la parte de abajo, llegamos a la conclusión de que nuestra proyección iba a ser esta. Es decir, un movimiento alcista que podía tranquilamente no llegar a la parte superior de esa vela, de ese mechazo, mejor dicho, de la vela, para después sí quizá ver alguna que otra caída. Efectivamente tuvimos esa subida de precio para romper esa resistencia en el precio de Bitcoin, esa resistencia de los 98.900, 99.000 dólares, y hoy por hoy estamos con esa vela roja, la cual nosotros por muchos argumentos en el video pasado marcamos que se podía estar dando esa corrección. Si no te acordás por qué, o si no viste el video, lo podés ir a ver, es el último video que subimos en el cual, en función a un patrón de velas japonesas y fundamentalmente al momento del mercado, recordemos qué momento es el que tenemos actualmente, Bull Run, rompiendo máximos anteriores, rompiendo básicamente niveles importantes de 73.000 dólares, ya hace bastante, es verdad. No obstante, para mí a esto le queda recorrido y cada corrección no va a ser para tener miedo, sino para aprovechar. Recuerdan también los que me siguen hace bastante que en función a un análisis de los retrocesos que se dan en el Bull Run o en los Bull Runs pasados, el máximo target de corrección, al menos para mí, van a ser los 88.000, 87.000, como mínimo 86.000. Es decir, todo este rectángulo que tenemos acá corresponde a la máxima zona a la cual al menos para mí Bitcoin puede caer. Es decir, no estoy diciendo que va a caer esta zona, estoy diciendo que como máximo puede caer esa zona. Y repasemos rápidamente, muy rápidamente, por qué yo dejé básicamente ese target como el precio mínimo al cual puede llegar Bitcoin en los próximos días. Primeramente quiero que nos vayamos a los retrocesos que tuvimos en el bull run del 2020-2021. Y quiero que marquemos que cada vez que tenemos una subida, una zona de confluencia y después otra pequeña subida seguida de un retroceso, un patrón que se da muchas veces, repito, subida, zona de confluencia, que es esta, una zona de parada del precio, el precio después sigue subiendo y finalmente retrocede. En el retroceso nos encontramos con valores iguales a los de esa zona de confluencia. Esto lo vimos claramente en este ejemplo. Acá también en este caso para mí vemos lo mismo. ¿Cuál sería la zona de confluencia? Para mí esta sería la zona de confluencia. El precio retrocede cerca de esa zona de confluencia y a partir de ahí empieza a subir. Incluso acá también pasa lo mismo. El precio sube. Zona de confluencia, sigue subiendo, retrocede y vemos que este mechazo se dirige también a una zona cercana a esa zona de confluencia. Entonces, esto ya lo analizamos hace bastante. Y si actualizamos el precio hoy por hoy en Bitcoin, podemos tranquilamente, ¿por qué no?, tener alguna caída hacia nuestra zona de confluencia, la cual claramente la pueden reconocer como esta. Es decir, subida, zona de confluencia. Seguimos subiendo un poco más y cuando retrocedemos, para mí, nos podemos tranquilamente ir a encontrar estos precios. Como no, eso lo tenemos que entender. A ver, nos podemos ir a encontrar con los 88.000, 86.000, como tranquilamente esto puede empezar a ser así, a mantenerse en esta zona y volver a explotar al alza. Por eso es que para mí Bitcoin no está en zonas importantes de compra y eso lo tenemos que entender. Estamos en máximos históricos y al menos en Bitcoin tenemos que estar pensando en retirar ganancias, no en estar comprando. Ya a partir de que el precio rompió los 100.000, o mejor dicho, cuando los rompa con fuerza, con ganas, no simplemente con algún mechazo poniéndose por los 103.000, 104.000, sino rompiendo con fuerza esa línea de precios, rompiendo con fuerza toda esa zona psicológica de precios, para mí tendríamos que estar yendo ya a tomar ganancias por 110.000, 120.000, 130.000. Bueno, a medida que el precio va subiendo, vamos tomando ganancias. Ustedes se acordarán, como decimos siempre, que las compras se hacen escalonadas y las ventas también. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos salir a vender el 100% en un precio, ni tampoco comprar el 100% de nuestro capital en un solo precio. Tenemos que dividir las compras y dividir también las ventas. Entonces, la proyección la dejamos la semana pasada y si ahora Bitcoin termina de hacer lo que dije yo, porque ahora la primera parte está hecha, la primera parte está completa y salió bien, por suerte. No obstante, si ahora el precio efectivamente retrocede hacia acá, o por el contrario, se queda haciendo algo así para romper al alza, a mí realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque al menos yo no pienso comprar Bitcoin en estos precios. Si se asoma a 87.000, 86.000, me animaría a comprar una pequeña porción de mi capital, pero más que nada estaría comprando proyectos cripto importantes, los cuales, si el precio de Bitcoin cae a 87.000, 86.000, seguramente muchas criptos vamos a tener descuentos importantes. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ya nosotros con ver que el precio cayó de los 101.000 a los 97.300, quiero que veamos la parte derecha, cómo las criptos están teniendo un 18% de retroceso, 14%, 12% de caída. Entonces vemos cómo incluso ya como era gráfico, las criptos están cayendo con mucha más fuerza que Bitcoin. Nosotros si vemos a Siacoin o por ejemplo a Rey para mí estamos en claras zonas de compra, lo estamos trabajando hace ya bastante con la comunidad privada, incluso en DOT también.
vela muy grande roja, entonces los retrocesos en cripto se están viendo intensificados y magnificados en comparación al retroceso que estamos teniendo en Bitcoin. Y esto, al menos para mí, es positivo. ¿Por qué? Porque yo tengo liquidez, yo tengo dólares para comprar. Si el precio, por ejemplo, de DOT en los próximos días me sigue retrocediendo a la media de 55, si el precio de Siacoin también hace lo mismo, entonces yo claramente voy a aprovechar esas oportunidades dividiendo el capital. Y eso es importantísimo comunicarlo y hacerlo entender. Es un momento en el cual, si vos tenés mucha liquidez, muchos dólares, y no compraste ni muchas criptos, ni mucha cantidad de Bitcoin, vos tenés que dividir el capital y comprar esos proyectos importantes en una oportunidad que te está dando el mercado en un gráfico diario. Tenemos que entender que en un gráfico mensual esto para mí ya empezó. El bull run de las criptos también empezó. La alt season ya empezó y la gente que te diga que todavía no o que le falta que suba un 1000%, un 2000, un 100.000% y que todo haga un 50x, bueno, claramente al menos para mí te está queriendo engañar. La alt season empezó, lo que podemos hacer ahora es aprovechar estos retrocesos para involucrarnos en algún que otro movimiento alcista. Por ejemplo, ¿por qué no en Siacoin? Si el patrón se completa, si los próximos días el precio vemos que sigue en esta zona, ¿por qué no aprovechar para hacer alguna compra en gráfico diario? Entonces, ahora quiero que vayamos a un gráfico semanal en Bitcoin. Y el gráfico semanal claramente, sin ningún tipo de dudas, rompimos este máximo de los 70.000, 71.000 dólares en Bitcoin, es decir, esta resistencia que teníamos importante, la rompimos y no tendría que ser nada extraño ver alguna que otra vela roja. Entonces, si nosotros vemos una vela roja que se asoma a la media de 10 periodos y que se posa por esos 86.000, 87.000 dólares de los cuales hablamos, no tenemos que sorprendernos ni que salir corriendo a vender, porque eso quizá en un gráfico de 4 horas lo vamos a ver como una caída muy grande, como una caída mayor. Entendamos que los 86.000 dólares están en esta zona, entonces nos puede asustar una caída en 4 horas, e incluso en diario también lo podemos ver como una caída importante a la media, y psicológicamente pensar que estábamos antes rompiendo los 100.000 y ahora estamos en 80.000 nos puede meter un cierto miedo. Bueno, lo importante es que sepamos controlar esas emociones. Si es que el precio de Bitcoin cae, si ahora el precio este no cae, no se tiene que modificar ninguna emoción porque evidentemente simplemente va a ser una consolidación por encima de la media móvil, quizá poniéndonos de vez en cuando por debajo de ella, pero al fin y al cabo una consolidación para terminar volviendo a romper al alza. No obstante, si este panorama no es tan así, sino que antes de romper al alza vamos a ver un retroceso para ahí sí después subir, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es no tener miedo cuando el precio de Bitcoin caiga quizá a los 88.000, 87.000 u 86.000. Es importante no tener miedo en esa zona, y saber controlar las emociones. Y es importante también entender que si nosotros no nos aguantamos ver velas rojas en este mercado, vamos a sufrir bastante el tema emocional. Por ejemplo, a Cardano, de nada veníamos de un movimiento alcista casi parabólico, tocando apenas la media de 10 periodos, y cuando una vela vemos que se acerca a la media de 55, probablemente este retroceso siga, probablemente esto tenga algún movimiento ABC para ir a esa media de 55. Ahora, si nosotros nos asustamos cada vez que vemos retrocesos, nunca vamos a entender cuáles son las verdaderas entradas y los verdaderos momentos para aprovechar en el mercado. Esos momentos son en retrocesos, en caídas o en consolidaciones. Y esto para mí es un claro retroceso. No es nada más que un retroceso a la media de 55 para aprovechar y comprar. Entonces, concentrémonos en la parte emocional los próximos días que se avecinan, porque si se acercan caídas mayores en Bitcoin, las criptos las van a replicar con bastante más fuerza, y cuando veamos esto, a nosotros nos va a agarrar miedo, y para mí van a ser momentos en los cuales no tener miedo, sino tener liquidez para salir a comprar. ¿A lo loco? No, claramente no. Una vez que ya Bitcoin rompe máximos históricos, no se tiene que comprar a lo loco. Ahora, podemos tranquilamente un 20-15% de nuestro capital invertirlo en algún retroceso de alguna cripto que nosotros sepamos que es fuerte. No vayamos a invertir con cualquier cosa o en cualquier criptomoneda o en cualquier token, porque claramente ahí sí podemos salir perdiendo. Ahora, Solana, ADA, Cardano, Rei, DOT, para mí son proyectos para esperar retrocesos y comprar en un gráfico diario. Importante aclarar que si decimos que estamos queriendo comprar en un retroceso de un gráfico diario, no estamos hablando de que acá se tiene que acumular, de que acá tenemos que comprar ADA pensando en años. No, pensando en años no, pensando en una última parte del bull run del cual ya venimos hablando hace bastante. Cuando ADA esté llegando a máximos históricos, superándolos quizá, se tiene que tomar ganancias. Tenemos un gráfico de 4 horas en Bitcoin. Nosotros en la comunidad a la cual tienen acceso los miembros del canal dijimos hace un día que en gráfico de 4 horas era más alcista que ayer incluso. ¿Por qué? Porque teníamos un patrón bastante óptimo para pensar eso, para pensar que Bitcoin a partir de acá iba a ser alcista. ¿Cuál era ese patrón óptimo? Básicamente un retroceso en forma ABC, la cual
esta onda C no estaba queriendo caer por encima de la onda A. Entonces dijimos que a partir de acá era alcista. ¿Tuvimos esa vela verde que a nosotros nos tuvo que haber permitido poner el stop loss al precio de entrada o no la tuvimos? Bueno, eso quizá puede ir opinión de cada uno. Para mí sí, para mí esta vela verde que tuvimos acá a nosotros nos tuvo que dar la oportunidad de proteger al precio de entrada, de hacer esto. De cuando el precio sube, cuando vemos una vela con absorción por la parte de abajo, otra vela también con absorción por la parte de abajo, espero que se sepa distinguir, estamos hablando de estas dos velas, y posterior es una vela verde. Ahí nosotros tenemos que proteger el precio de entrada en el cual entramos. Si ustedes entraron cuando nosotros hicimos el análisis, tendrían que haber entrado alrededor de los $99.850, y cuando el precio subía a esos $101.200, $101.117, es decir, cuando tenía esta vela verde, ahí nosotros teníamos que poner el stop loss al precio de entrada y que el precio a partir de ahí haga lo que tenga que hacer. Si tenía que seguir subiendo, nosotros seguíamos ganando. Ahora, si tenía que pasar lo que finalmente sucedió, que es una caída, vos tendrías que haber protegido acá. Con el stop loss al precio de entrada se te vendía al mismo precio en el cual compraste y hoy vos no tenés pérdidas, no tenés ganancias, sino que tenés la misma cantidad de capital para comprar Bitcoin más barato. Entonces, al menos para mí, este era un trade para, cuando el precio subía, proteger, darle seguimiento. Un trade de 4 horas, gente, tenemos que entender, no podemos no darle seguimiento a un trade a corto plazo, a un trade que es a 4 horas. ¿Por qué? Porque primeramente, generalmente la gente que opera en 4 horas opera en futuros. Entonces vos a una posición en futuro le tenés que dar seguimiento. Y segundo, una posición, una operación en 4 horas tiene un resultado en un lapso de tiempo corto. Puede ser 12 horas como máximo, un día o un día y medio. No más que eso. Entonces, si a partir de acá lo dejamos alcista, 4 horas después vemos que el precio nos da una vela a favor, protegemos, stop loss al precio de entrada y a partir de ahí que haga, repito, lo que tenga que hacer. Yo no me estaría concentrando tanto en un gráfico de 4 horas, sino que estaría mirando mucho más el gráfico diario. Yo no operaría gráfico de 4 horas directamente. Lo que pasa es que la gente generalmente es ansiosa por ganar y quiere esos resultados inmediatos. Pero yo siempre les digo, si quieren resultados inmediatos, el bingo para mí es la mejor opción. No obstante, en criptomonedas los mejores resultados siempre los vamos a tener en un medio largo plazo, idealmente en un largo plazo. Entonces yo estaría mirando más un gráfico diario y estaría esperando para comprar Bitcoin un retroceso cerca de la media 55, 89.000, 88.000, $87.000. Bueno, ahí pensaría en comprar Bitcoin. De lo contrario, si el precio hace esto y sube, que lo haga tranquilo, nosotros sabemos que Bitcoin lo tendremos que haber comprado abajo, no en estos precios. Si vos no compraste Bitcoin abajo y querés comprar acá, tu error fue no haber comprado en 54.000 ni en 24.000 cuando lo dijimos ya hace bastante tiempo, hace muchos meses. Entonces, acá la única posibilidad que le veo de comprar Bitcoin sería en gráfico diario, primero gráfico diario, nada de gráfico de 4 horas ni de gráficos de temporalidades cortas, y con el precio allá por los 86.000, 87.000, es decir, en esta zona. Próximamente, gente, vamos a estar subiendo en la sección de miembros acciones en las cuales podemos tranquilamente ir volcando las ganancias que en los próximos meses tengamos en el bull run, ya sea en Bitcoin, en las criptos, cuando estemos retirando ganancias. Si vos estás interesado en invertir esas ganancias en otros activos, quizás fuera del criptomercado, que pueden ser acciones, bueno, en los próximos días vamos a estar subiendo videos a la sección de miembros. Si vos no sos miembro, le podés dar al botón de unirse para unirte a la membresía y acceder a estos videos exclusivos en los cuales, repito, además de hacer análisis en profundidad, también voy a estar dejándoles acciones, las cuales para mí prometen bastante en los próximos 4 años, los cuales, si el sentido común del mercado cripto se cumple, tendrían que ser laterales o bajistas para todas las criptomonedas, incluso principalmente para Bitcoin. No obstante, esto le queda bull run, no estoy diciendo que eso no sea así, le queda bull run, le queda todavía corrida alcista, pero tenemos que entender que no son zonas de compra. La única posibilidad que Bitcoin se pueda comprar es que caiga a una media de 55. Si así no lo hace, no se compra Bitcoin, y las criptos también solo se compran si el precio de ellas se acerca a esta media de 55. Yo no estoy diciendo que por esta vela roja tenemos que salir a comprar criptos, no, porque a estos patrones le quedan todavía retrocesos, es decir, este retroceso bajista recién comenzó y yo creo que tranquilamente puede desarrollarse hasta estar cerca, mínimamente hasta estar cerca de formar un valle rojo. Entonces, esto se compra cuando esté cerca de una media de 55. Y la mayoría de las criptos tienen el mismo patrón, entonces, cerca de la media de 55 sí, si no, no. Rey, por ejemplo, para mí está en una zona de compra bastante óptima. Solana creo que también está en una media de 55 con un patrón ya desarrollado, entonces Solana tranquilamente los próximos 5 días podemos pensar que si se mantiene en esta zona podemos hacer alguna pequeña compra en Solana, importante Solana porque Solana se adelantó
a los patrones que tienen las criptomonedas. Solana está ya con un patrón totalmente desarrollado, mientras que, por ejemplo, Siacoin tiene un patrón que recién está comenzando y el precio ni siquiera tocó una media de 55. Veamos que el precio está todavía a una distancia considerable, una media de 55, entonces interesante ver esos patrones como Rei, como Solana, que también ya se encuentra sobre una media, para ir pensando en hacer alguna que otra compra, entendiendo dos cosas importantes. Primero, el alt season ya comenzó y los retrocesos que se den en el diario no son para ir a comprar el 100% de nuestro capital ni a ir a vender la casa o el auto para invertir en cripto. Estamos en el medio del bull run, en el medio de un alt season, con el mercado alcista ya comenzado y los que te quieran vender que esto recién comienza, ten mucho, pero mucho cuidado y mucha responsabilidad de lo que haces con tu dinero porque esto no comenzó recién, esto comenzó hace bastante, tanto en Bitcoin como en las criptos, entonces compra pero con responsabilidad y en retrocesos. Si el precio no retrocede, mientras sube, no se compra. Si el video te gustó, le puedes dar me gusta, te puedes suscribir. Nos estamos viendo en el próximo video que comienza en la semana y chau.